hacer este ejercicio. Bueno, este es un ejercicio en el cual nos dan estos datos sueltos. Nos piden que clasifiquemos la variable. Nosotros vamos a clasificar esta variable como una variable cuantitativa porque hay cantidades acá, y discreta porque estos números son enteros. Si estos números hubiesen sido con coma, esto hubiera sido cuantitativa continua. Luego nos dice que encontremos las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son la moda, la mediana y la media. Lo primero que tenemos que hacer para esto es ordenar estos datos de menor a mayor. Así que el menor dato que tenemos es el 3, le hago una marca, después sigue el 5, listo, después tengo el 6, luego sigue el 7, después del 7 sigue el 10, después del 10 tengo el 12, después del 12 tengo el 18. A ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ah, no, el 15 falta ahí. Después del 12, el 15, ¿sí? Y luego el 18. Bien, acá tenemos nuestros datos ordenados de menor a mayor. Si yo quiero sacar la media me fijo, como tengo 8 datos, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos, voy a tomar los dos del medio. Es decir, si yo parto acá, tomo 4 datos acá, tomo 4 datos acá, la media va a estar entre estos dos, entre el promedio de 7 más 10 dividido 2. Así que voy a hacer 17 dividido 2 y esto me da 8,5. Entonces digo que la media es 8,5 de estos datos. Ahora, que la mediana, perdón, ¿sí? La mediana. La mediana va a ser... La media aritmética sería... No, claro, la mediana, perdón. la media aritmética se denota con esta X y esa rayita arriba, y la media es la sumatoria de todos estos dividido la cantidad de datos, que son 8. Entonces, para sacar la media tendríamos que hacer 12 más 6 más 7 más 3 más 15 más 10 más 18 más 5, y todo esto lo vamos a dividir por 8, que es la cantidad de datos que tenemos. Así que eso sería como vamos a calcular la media, ¿sí? Muy bien, una vez que hacemos esta suma que nos da 76, lo dividimos con 8 y esto nos da 9,5, y eso es lo que sería la mediana, ¿sí? Digo la media, perdón, estoy al revés hoy. Esta es la mediana, 8,5, la media es 9,5 y moda no existe acá. Moda Oscar, no hay. Sí. Perdón, te hago una pregunta, porque él en los ejercicios nos aclara que siempre tenemos que poner espera que te lo leo exacto, los datos, interpretar los datos obtenidos. Por ejemplo, media 9,5 años, media 9,5, no sé, metros, por ejemplo. En este caso yo le digo que no le pongo nada porque no me está especificando a qué corresponde, ¿no? Y sí, por supuesto, es decir, es lo que yo les contaba en la clase cuando, si estamos hablando de años, ¿ve? Y a mí me dice la media, yo digo, mire, la media es entre 9 y 10 años, ¿sí? Pero como no me dice nada, yo no sé qué son estos números. Si a mí me dan datos sueltos y no me dicen de qué corresponden, yo respondo con números nada más. Ahora, si esto es un problema, si esto hubiese sido un problema, que eran edades, digo, bueno, mira, la mediana es 8,5 años, o la mediana está entre 8 y 9, y la media está entre 9 y 10 años. Pero si no me responde nada, no respondo nada específicamente, ¿sí? En un problema concreto, sí, por supuesto, uno tiene que responder de acuerdo a la variable de estudio, ¿sí? Si la variable de estudio son años, son vehículos, son cantidad de materias, ¿ves? Esto podrían ser, no sé, de unos estudiantes de una carrera, vieron las materias aprobadas que tenían los estudiantes, entonces, ¿cuál es la mediana? Mira, la mediana es 8 materias y media, aproximadamente entre 8 y 9 materias. Y la media es entre 9 y 10 materias tienen aprobado este grupo de alumnos. Y moda, no hay moda, porque no hay ninguno que se repite más que otro. Entonces, no existe la moda en ese caso. Eso sería... O sea, en realidad no existe la moda porque estamos en datos sin agrupar.
No podríamos O- estar datos sueltos y acá si hubieran 2,5, hubiera dicho que la moda es 5. Hubieran habido ah, 2,15, la moda era 15. ¿Sí? Con que haya ya más de uno, esa sería la moda en mi caso. genial. ¿Sí? Y Oscar, otra cosa. Este va a ser mi n mayúscula, entonces lo primero que hacemos, vamos a hacer la acumulada. Esto es 200, más 500 es 700, ¿sí? Esto más 400 es 1100, esto es 1750 y esto es 1750, 1900. Muy bien, el total de esto era 1900, los datos. Esto nos dice que aquellos pacientes que sienten mejoría todos los días del tratamiento se les realiza un estudio sobre el tiempo de reacción del medicamento en minutos. El tiempo de reacción en minutos, encontrándose recogidos los datos en la siguiente tabla. Estos son el número de pacientes, esto será la reacción en minutos. De 0 a 10 minutos, 200 pacientes reaccionaron. De 10 a 20 minutos, 500. De 20 a 30 minutos, 400. Entre 30 y 40 minutos, 150. Y entre 40 y 60 minutos, 150 pacientes. Entonces, el gráfico, habíamos hecho un gráfico, un histograma, y ahora nos dice calcula la mediana. Bueno, la mediana es como el cuartil 2, ¿sí? La mediana, calcular la mediana y el cuartil 2 es lo mismo. ¿Cómo se calcula la mediana? Cuando tenemos datos en intervalos, es el límite inferior del intervalo mediano más el ancho del intervalo multiplicado por el total de datos dividido 2 menos la frecuencia iésima menos 1 acumulada, por eso que está en mayúscula, sobre la iésima, que como yo les decía, la iésima es lo mismo que hacer la iésima menos la iésima menos 1 en la acumulada. Ahora vamos a revisar eso. Entonces, si nosotros queremos calcular la mediana, que lo están pidiendo acá, yo digo, ¿cuál va a ser el intervalo mediano? Lo primero que hago para calcular el intervalo mediano es tomar el total y dividirlo por 2. 1900 dividido 2 me da 950. Entonces busco acá en la acumulada, tengo 200, 700, acá. Digo, acá estaría el 950. Es decir, que el intervalo mediano es esto. La mediana tiene que estar comprendida entre 20 y 30. Entonces, muy bien, digo, ya tengo n dividido 2, ya tengo el intervalo mediano, digo, está entre 20 y 30, entonces este es el límite inferior de mi intervalo, así que vamos a ir a la fórmula y decimos, el límite inferior del intervalo es 20, más el ancho del intervalo es 30 menos 20, que es 10, por n dividido 2, 950, menos, estoy parado acá, entonces la frecuencia iésima menos 1 acumulada es esta, es 700. ¿Está bien? Esta sería la frecuencia iésima, ¿ves? Iésima. Y esta anterior es la iésima menos 1. Entonces eso es 700. Sobre la frecuencia absoluta iésima, que es 400, que es lo mismo que hacer esta, que es 1100, menos la anterior, que es 700, 700. y esto me da 400 igual que acá, ¿sí? Que esto es lo que pone en la fórmula el profe, esta n sub i menos n sub i menos 1, que es lo mismo que tomar directamente la frecuencia iésima. Lo resalto eso porque el que lo quiere usar con esta Hola, fórmula mi amor. es lo mismo, ¿sí? Entonces, la mediana sería 20 más 10 por, hago este cálculo, ¿sí? Este cálculo lo resuelvo todo directamente, digo 950 menos 700 igual dividido 400. Me da 0,625 y ahora digo esto es 20 más 0,625 por 10, 6,25, entonces la mediana me da 26,25. Esta es la mediana. Está bien, porque me tenía que caer dentro del intervalo entre 20 y 30. Eso le sirve para verificar los cálculos. Si usted la mediana le da 18, le da 39, ahí ya tienen que ver sus datos porque
No le está cayendo dentro del intervalo mediano como debería ser. Si nosotros ahora queremos calcular el cuartil 1, decimos, bueno, vamos... Oscar, Sí. perdón, te estaba hablando y justo tenía sin el micrófono. Sí. Esta explicación, ¿puedo repetir eso que dijiste? Que la mediana tiene que caer es dentro, 26, claro, tiene que dentro caer del dentro de intervalo. este intervalo. Esto sirve para verificar los cálculos, porque a veces el estudiante cuando está distraído te pregunta, profe, a mí la mediana me dio 78, por ejemplo, o me dio 15 la mediana. No te puede dar eso porque ya habíamos dicho que el intervalo mediano es 20-30, entonces te tiene que dar un número comprendido entre el 20 y el 30. Esa es una forma de verificar si está bien lo que uno está haciendo. Muy bien, ahora vamos a los cuartiles. Vamos a hacer el cuartil 1. Esto, como son datos agrupados, la fórmula del cuartil es parecida a la fórmula de la mediana. Es decir, el cuartil 1 dice, saco el límite inferior primero del intervalo donde va a caer el cuartil 1, lo multiplico por el ancho del intervalo. Acá voy a poner 1 porque es el cuartil 1, por n dividido 4 porque son cuartiles, ¿sí? Menos la frecuencia iésima menos 1, a donde estoy, sobre la iésima. Eso es lo que me va a dar el cuartil. ¿Ves? Entonces, si nosotros vamos a sacar el cuartil 1, lo que tenemos que tomar es, si esta cantidad de datos es par, dijimos que tomamos n. Si es impar, tomamos n más 1 dividido 4. Yo voy a hacer esto dividido 4 para sacar el cuartil 1. Acá en realidad hay un 1. Hago 1 por 1900 es 1900 y esto dividido 4. Si estos datos hubiesen sido 1901, yo hubiera hecho 1900 más 1, no por el 1901, sino porque era impar, ¿no? Eso es lo que nos preguntaba acá Laura. Cuando son par la cantidad de datos, yo directamente tomo K, que es el késimo cuartil, es decir, K siempre es 1, 2 o 3. Se sacan esos 3 cuartiles. K por n dividido 4. Si esto es impar, esa operación va a ser K por n más 1 dividido 4. Eso es lo que hay que hacer. Par es la cantidad de datos que estamos analizando. En nuestro caso, como es una cantidad par de datos, son 1900, yo tomo al n como 1900 solamente, es decir, estoy usando esto. Como da el cuartil 1, multiplico por 1 en 1900, lo divido por 4 y hago 1900 dividido 4. Eso me da 475. Entonces vengo a la acumulada acá y busco el 475, un número que sea mayor o igual a 475 que está acá. Entonces digo, acá va a estar ubicado el cuartil 1. ¿Cuál es el límite inferior de ese intervalo? El 10. ¿Cuál es el ancho del intervalo? Es 10. ¿Cuánto me da 1 por 1900 dividido 4? Ya lo hice, me da 475 menos. Y vengo acá y me paro en la iésima menos 1, ¿ves? 200. Acumulada, es 200. Bien. Sobre... Esto es, vamos a escribir un poco mejor. Sobre siempre la iésima, ¿ves? Ustedes estaban parados acá, esta es su frecuencia iésima n sub i, es decir, sobre 500. Esto el profe escribe 700 menos 200 también, en realidad esto lo escribe de las dos maneras, yo he visto exámenes o resoluciones de las dos maneras. La fórmula normalmente se encuentra así, con n sub i, pero es lo mismo poner esto, poner la iésima menos la iésima menos 1. ¿Quién es la iésima? 700. ¿Quién es la iésima menos 1? 200. ¿Cuánto me da esto? 500. ¿Y 500 quién es? Es la iésima minúscula, ¿ves? Eso es lo que ocurre ahí. Y ahora hago estos cálculos y esto es lo que me va a dar el cuartil, que también acá, ve, el cuartil 1 me tiene que dar entre 10 y 20. Entonces, hago esta operación que la hago toda directamente, digo 475, le resto 200 igual y a eso lo divido por 500.
Eso me da 0,55. 0,55, entonces esto me da 10 más. 10 por 0,55 me da 5,5. Por lo tanto, el cuartil 1 es 15,5. Ahí estaría el cuartil 1. Si nosotros tenemos que responderle al profe, ¿qué significa el cuartil 1? El cuartil 1 acumula hasta el 25% de la información, lo que significa que de este estudio nosotros sabemos que el 25% de estos pacientes está entre 15 y 20 minutos para reaccionar el medicamento que tenían, ¿ve? Ese sería el cuartil 1. Eso es lo que uno podría responder, digamos, con palabras, ¿sí? ¿Quiere más precisión? 15 minutos y medio aproximadamente nos da que el 25% de los pacientes reacciona a los 15 minutos y medio. Eso es lo que me estaría indicando el cuartil 1. Y ahora lo que yo quiero saber O sea que el resultado de ese Sí. Perdón, el resultado Bien. de ese 15,5 son minutos. Exacto, porque son estos de acá, el tiempo de reacción que tenían los pacientes con este medicamento. Así que estos serían minutos. Como preguntaba ahí Laura, ¿cómo lo respondemos? 15,15 minutos le ponemos ahí. Minutos. Está bien, hay que responder. Acá también sería minutos, ¿sí? Y le ponemos minutos para que vea que estamos entendiendo de qué se trata el problema. Muy bien, y ahora el cuartil 3, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que uno tiene que hacer cuando va a sacar un cuartil es hacer esto. 3 por n dividido 4 para saber dónde está ubicado el cuartil 3. Entonces hago 3 por ¿qué? Por 1900 dividido 4. Ya 1900 dividido 4 lo sacamos, nos dio 475, así que ahora hago este producto. 475 lo multiplico por 3, me da 1425. Entonces venimos acá y decimos 1425, ¿dónde cae? Cae acá, en el 30-40. Entonces ahí tiene que estar el cuartil 3. Así que vengo al cuartil 3 y digo, el límite inferior del cuartil 3, ¿cuál es? Es 30, más el ancho del intervalo es 20. ¿Cuánto me da 3 por n sobre 4, que es lo que iría en esta parte de acá? Eso ya lo calculé, me da 1425 menos la iésima menos 1, 1100. Siempre es la anterior a donde estoy parado. 1100. Sobre la diferencia entre estos dos, que es 650 o la iésima pequeña. 650. ¿Sí? Y ahí hago ese cálculo. Digo 1425 menos 1100, todo eso dividido 650 me da 0,5. Entonces esto me da 30 más 10 por 0,5 y esto me da 30 más 5 me da 35. Es decir, 35 minutos, el 75%, ¿ve? Esto es lo que va acumulando. El cuartil 3 me indica que entre 35 minutos, ¿sí? El 70% del 75%. Porque esto eran los cuartiles, son medidas que van acumulando esto. El cuartil 1 acumula el 25%. El cuartil 2, el 50%. Y el cuartil 3, todo esto, el 75%, ¿sí? Eso es lo que me indicaría esta medida, el cuartil. Así es como tenemos que sacar estos cuartiles. Si nosotros, estos cuartiles vinieran de otra forma, ¿sí? Que también pueden venir de otra manera, vamos a reanudar la grabación. Bueno, acá nos fuimos a entrevistar a la Expo Mujer y entrevistamos 15 mujeres, le preguntamos el número de hijos que tenía cada una y estos fueron los resultados, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer, acá nos están pidiendo que encontremos la media, la moda, el cuartil 1 y el cuartil 3, ¿sí? La media no, la mediana, la moda, el cuartil 1 y el cuartil 3. La variable es una variable cuantitativa discreta. Lo primero que tendríamos que hacer es ordenar estos datos.
o ponerlos en una tabla igual. Los podríamos poner en una tabla, van a quedar mejor organizados, vamos a decir, bueno, había señoras que tenían 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos y hasta 5 hijos tenía una señora. Bien, vamos a armar una tabla entonces, decimos, vamos a armar esta tabla y vamos a decir, ¿cuántos tenían 0? ¿Cuántos tenían, 2, sí? ¿Y cuántos? 0 tenían 2, 1, ¿cuánto había? 3, 1 hay 3, 2, 4. 4, 3, 3 hay 3, ¿no? Sí, 4 4 hay hay 2 2, y 5 5 hay hay 1 1. solo. Esta suma nos debería dar el total 15, porque eran 15 mujeres que entrevistamos. Esto nos da 5, 9, 10, 15. Perfecto, esto nos da 15. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer la acumulada. Cuando nosotros tenemos que hacer un estudio de esto, es fundamental tener la frecuencia acumulada. La frecuencia que nosotros obtuvimos acá era la frecuencia absoluta y la denominamos con n sub i, y ahora vamos a denominar con la mayúscula. Y vamos a acumular estos datos. Decimos esto es 2, más 3 es 5, más 4 es 9, más 3 es 12. Nos da. Más 2 es 14, más 1 es 15, ¿sí? Esto Sí. está bien, se cumple este 15 con este 15. Bien, ahora vamos a encontrar la moda. La moda se encuentra por inspección, es la variable que más se repite. Es decir, si nosotros vemos, este es el mayor frecuencia absoluta. El error común que se comete acá es decir que la moda es 4. Esto está mal, ¿sí? La moda no es La moda 4. sería 2, ¿no? La moda sería 2. La moda sería decir 2 hijos. Eso sería la moda, ¿sí? 4 no, porque 4 es lo que me indica la frecuencia absoluta. Es la mayor cantidad de datos que hay del 2. Entonces, la moda es 2. Muy bien, yo digo la mediana. Bueno, la mediana, lo primero que dice el profe, que para hallar la mediana, tomemos el total de datos. También la mediana pasa como los cuartiles, ¿eh? La mediana, como es una cantidad impar de datos, yo podría hacer n más 1 dividido 2. Esto me da 16 dividido 2 y esto me da 8. Y acá me paro en el mayor o igual a 8, que sería este, y veo que la mediana también es 2. ¿Ves? La mediana es 2. 2 hijos. Esa es la mediana. Ahora vamos a los cuartiles. Voy a sacar el cuartil 1. Como el cuartil 1 nos dijo que es 1 por n dividido 4, cuando esta es una cantidad par de datos. Nosotros tenemos una cantidad impar de datos, entonces en vez de n hacemos n más 1. N es 15, así que 15 más 1 es 16, dividido 4, esto me da 4. Y vengo y busco en la acumulada un número que sea mayor o igual a 4. Es este 5. Entonces digo, este va a ser el cuartil 1. El cuartil 1, ¿sí? Es 1. Sería el 25% de los datos, ¿sí? De estos, tiene un hijo. ¿Ves? Eso es lo que me estaría indicando esto. Ahora el cuartil 3, voy a sustituir a este 1 por 3 y también voy a poner n más 1 dividido 4. Entonces, ¿esto qué me va a quedar? 3 por 16 dividido 4. Esto me da 16 dividido 4 es 4 y 3 por 4 es 12. Busco en la acumulada este 12. Puede ser mayor o igual a 12. Justo está el 12, entonces digo acá va a estar el cuartil 3. Mi cuartil 3 es igual a 3, justamente. Uy. El cuartil 3 justamente me da 3, hijo. Eso sería la manera de cómo uno encontraría los cuartiles cuando estos datos son datos impares, ¿ves? Y sacados de una tabla. Y si estos datos uno no los pusiera en una tabla, lo mismo puede hacer y ubicarlos de menor a mayor. Por supuesto que si uno ve que hay datos que se repiten, lo ideal es escribir una tabla y sacarlos todos de la acumulada. Y de esa manera es como podemos ir sacando estos cuartiles. Bien. Una grabación de esto.
Si quieren verificar estas cosas, pueden entrar acá a GeoGebra, como hice yo recién. GeoGebra, ¿sí? Abren una hoja de cálculo, escriben estos datos que están acá escritos, los seleccionan nada más y ahí hacen clic en este icono para el gráfico y en este que dice sumatoria de X acá para que me muestre esta información. Igual les voy a dejar un video un poco más detallado acá en la lista de reproducción para que después los puedan comprobar estas cosas y poder resolverlas y asegurarse de que esto está bien. Bueno, y acá finalmente hicimos un gráfico. Recuerden que siempre en el eje horizontal van a poner la variable que ustedes están en estudio y en el eje vertical, en este caso, sus frecuencias absolutas. B0 hijo habían 2, 1, 3, 2, 4, 3, 3, 4, 2 y 1 y 5, 1. Y acá, como se puede observar, están representadas las medidas, ¿ves? Me dan todas muy parecidas. La mediana me dio 2, hijo. La media me dio 2,2, es decir, más cerca del 2 que del 3. Y la moda también me da 2, entonces acá está claramente representado en este gráfico las medidas de tendencia central, justamente tienden a centrarse en el medio toda esta información. Si uno esto lo ordenara de menor a mayor, vería que en el medio están esas medidas, ¿ves? La media, la moda y la mediana, eso sería una manera de verificar esas situaciones. Así que muy bien, muchas gracias. Repasen el fin de semana. Así están afiladas para la prueba. Nos vemos la próxima. Súper. Ay, Súper. gracias, Oscar.